Vivimos en una generación, muchachos, donde estamos obsesionados por brillar. Cuando se trata de la fotografía, queremos la mejor luz para que la foto salga lo mejor posible. Cuando vamos a un concierto, buscamos una buena iluminación porque queremos que el artista brille en medio de todos sus cantos. Pero a veces buscamos brillar en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestros amigos. Pero todos sabemos que algo sucede cuando la luz se va. No sé si ustedes vieron que de vez en cuando la luz se iba aquí y después regresaba bien fuerte, ¿verdad? Y no sé si se daban cuenta, pero cuando la luz se bajaba, todos volteábamos rápido a ver al foco, así como, ¿qué pasó? Y hasta bajábamos la voz, ¿verdad? Porque parecía como que algo estaba por suceder. Y cuando volvía a brillar, todos alzábamos otra vez la voz y comenzábamos a hablar fuerte, ¿verdad? Y parece como que esos momentos de luz, de ir y venir, cambiaban nuestro estado de ánimo mientras estábamos ahí. El nombre de este campamento, muchachos, nosotros quisimos llamarle así: Eclipsis, que quiere decir eclipsados. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero hace poquito aquí en México sucedió un eclipse solar, en donde la luna, ¿verdad?, se interpone entre el sol y la tierra y se genera cierta oscuridad en donde pasamos unos segundos, unos minutos en oscuridad. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces en nuestras vidas, muchachos, suceden muchos eclipses. Dios es el sol, nosotros somos la tierra, pero hay muchas cosas que se interponen entre Dios y nosotros. Y no es que Dios se esté moviendo, porque si ustedes recuerdan en sus clases de ciencias naturales, creo, bueno, en mi tiempo eran ciencias naturales, se nos dice que el sol el sol no se mueve, ¿verdad?, sino que la tierra está girando alrededor del sol y la luna gira alrededor de la tierra. Dios, ahorita acabamos de cantar, Él nunca se mueve, Él siempre sigue siendo Dios. Y Él siempre sigue brillando de una manera majestuosa y grandiosa. Y Él siempre quiere y desea brillar y que nuestras vidas sean edificadas con la riqueza de sus rayos solares, por así decirlo. Pero el problema es que a nosotros nos encanta poner cosas entre Dios y nosotros. Aarón nos habló el primer día, ¿verdad? Como el libro de Malaquías nos llevó a pensar y a decir: Señor, ¿tú me amas a mí? Fue el reclamo que hacía Malaquías del pueblo. Que el pueblo le decía a Dios: ¿en qué? O sea, ¿tú nos amas a nosotros? Y después Marcos, ¿verdad?, nos llevó a ver esta parte en donde llevaban los sacerdotes, ¿verdad? Le decían al Señor: o sea, nosotros no te despreciamos, nosotros aquí hemos estado siempre, ¿verdad? Y Marcos nos decía: a veces la vida cristiana sí la queremos ver. Toda la vida hemos estado en la iglesia cristiana. Miren, yo tengo 47 años, toda mi vida he estado en la iglesia cristiana, toda mi vida. No conozco otra iglesia, no conozco otro movimiento, toda mi vida he estado en la iglesia cristiana. Y a veces eso podría parecer como que es que esto es lo que yo tengo que hacer porque en esto estoy. O esto lo hago porque, bueno, pues soy el pastor de la iglesia. Y ver esto como si fuera algo rutinario, o decir, bueno, esto es lo que hacemos los cristianos. Los cristianos hacemos eso. Ayer Marco nos lo dijo muy bien. Y el problema, muchachos, es que cada vez que nosotros respondemos de esa manera, lo que estamos haciendo es poniendo algo entre Dios y nosotros, de tal manera que dejamos
de apreciar la belleza de quién es Dios. Ponemos nuestras lunas. Y miren, ayer pasamos un buen tiempo aquí, ¿verdad? Nos divertimos, jugamos y comemos. Y ahorita mientras desayunábamos, alguien decía, híjole, qué rico es poder disfrutar incluso de un karaoke de una manera sana, de una manera divertida, de una manera en donde todos estábamos pasando un buen tiempo y sin sentirnos condenados o culpables por cantar y pasar un buen tiempo. La vida, chicos, Dios la hizo para que la disfrutemos. Dios ha hecho tu vida para que la disfrutes. Dios te dio una vida para que la disfrutes. Pero no para que lo eclipses a Él. La vida la disfrutamos en la medida en la que aprendemos a contemplar la belleza de Cristo. Tú puedes disfrutar tu juventud. Tú puedes disfrutar tus años de adolescencia y de juventud y vivirlos de una manera que cuando llegues a tu edad adulta digas, qué padrísima juventud tuve. Y no por vivirla haciendo lo que a lo mejor el mundo te dice que hay que hacer, sino aprender a vivir una vida en el temor del Señor, disfrutando la vida, disfrutando los amigos, disfrutando salir a jugar, salir a comer, salir a divertirte con tus amigos de una manera sana y reverente. ¿Por qué? Porque parte de la vida es eso, es disfrutarla. Pero si algo el Señor quiere que nosotros aprendamos es que aprendamos a disfrutarla en el temor del Señor y aprendiendo a contemplar el mayor regalo que tenemos de Dios. Es Él mismo. Y con esto en mente, yo quiero que vayamos a capítulo 4 de Malaquías, porque Malaquías, después de 3 capítulos donde él va a estar exhortando una y otra vez al pueblo de Israel, diciéndole qué está pasando con ustedes, porque en los 3 capítulos hay un montón de reclamos. Y los reclamos son estos. Ni siquiera es Dios reclamándole a ellos. Es el pueblo reclamándole a Dios. Decir, ¿en qué te hemos abandonado? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos robado? ¿Y tú por qué andas diciendo, verdad, que nosotros no te consideramos? Eso es lo que sucede en Malaquías. Parece como que el pueblo se pone en una posición muy de dignos, muy de divas o divos, diciéndole al Señor, bueno, ¿y a ti qué te pasa? Si nosotros estamos haciendo esto que tanto nos gusta, ¿en qué te afecta si seguimos siendo tu pueblo? Pero la realidad es que el pueblo ha eclipsado a Dios y ha dejado de ver la hermosura de Jesús por estar contemplándose más ellos mismos. Y lo que Malaquías va a terminar es hablando de 2 tipos de personas. 2 tipos de personas. El primer grupo de personas que Malaquías va a terminar hablando son aquellos que al término de sus años, de su vida, terminen pensando que la mejor manera de haber vivido la vida era considerándose a ellos como lo más importante de la vida. Y el segundo grupo de personas es aquellos que terminarán con un amanecer hermoso por haber confiado en el sol de justicia. Vayan entonces, capítulo 4, dice lo siguiente. Porque viene el día, 4:1, ¿sí estamos ahí? Porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia,
con salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en el Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira, yo quiero que te vayas con esto en tu mente. Que solo aquellos que viven bajo el sol de justicia van a permanecer firmes en el día del Señor. Solo aquellos que viven bajo el sol de justicia podrán permanecer firmes cuando el día del Señor venga. Y quiero que veamos este pasaje, muchachos, en 3 puntos, y lo quiero ver como si fuera un eclipse. Vamos a ver en el punto número 1, en el versículo número 1, la parte de la oscuridad de nuestro eclipse solar. Aquel momento en donde la luna se interpone entre el sol y la tierra, y en la tierra hay totalmente oscuridad. El versículo 1 comienza diciendo, porque viene un día. Y la manera en como el autor comienza a narrarnos es un día, amados jóvenes, del cual otros profetas han dicho que va a ser un día sumamente terrible. De hecho, el profeta Joel, cuando escribe acerca de ese día, en el capítulo 2, él habla y dice, va a ser un día tan terrible que no hay una sola persona en la creación que pudiera soportar ese día cuando el Señor venga. Y no quiero asustarte, ¿verdad? No te estoy diciendo que el Señor va a venir mañana, aunque Él puede venir, porque el día del Señor dice que nadie lo sabe, solamente el Señor. Pero es algo que el Señor ha hablado desde siempre, desde todo el Antiguo Testamento. El Señor, así como fue apuntando un día de redención total para todos, también ha venido hablando acerca de un juicio que va a venir. ¿Por qué? Porque en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor dio una sentencia. Dijo que el hombre iba a morir. Y aunque Adán y Eva no murieron en el momento, sí comenzaron a morir físicamente, pero a partir de ese día todo ser humano nace muerto espiritualmente, condenado al infierno, condenado a una eternidad sin Dios. Y Malaquías vuelve a tomar este punto y le dice al pueblo, y ojo, es un pueblo, acuérdate, es un pueblo que ha tenido la osadía de estar eclipsando a Dios. Ahora, quiero traerte algo, y algo bien interesante. Este no es un pueblo que no conoce a Dios. Este no es un pueblo que de repente llegó alguien y le dijo, oye, déjame hablarte del Dios de Israel. Es un nuevo Dios. No. Este es un pueblo que a lo largo de su historia de vida ha escuchado de Dios. Han visto sus maravillas. A lo mejor no es la generación que vio la columna de humo en el desierto, no fue la generación que salió de Egipto, no fue la generación que vio el imperio del rey David, no fue la generación del tiempo de los jueces, pero sí fue una generación que de tiempo en tiempo las verdades de quién era Dios le eran transmitidas. De la misma manera como a lo mejor muchos de ustedes han escuchado acerca de verdades acerca de Dios, del Dios que es misericordioso y compasivo y lleno de amor por los suyos, pero que también es un Dios de justicia y de juicio. Este no es un pueblo que es ajeno a quién es Dios. Y Malaquías comienza entonces diciéndole a este pueblo que a lo largo de 3 capítulos de su libro le ha estado diciendo al Señor, ¿y tú de qué te quejas?
¿Tú por qué dices que no te amamos si aquí estamos todos los domingos? ¿Tú por qué dices que no te amamos si hacemos lo que todos los cristianos se supone que debemos hacer? ¿Tú por qué te quejas, Señor, de que no te sirvo? Si aquí en la iglesia, en la casa, hago lo que mis papás me dicen porque, bueno, obedecer a mis padres es un mandamiento con promesa. Y considérenlo, eso es sumamente importante. Pero parece como si a Dios le estuviéramos haciendo un favor. Y es un pueblo diciéndole al Señor, ¿qué te pasa? Pero una y otra vez el Señor, con gran misericordia, quiere llevarlos a que ellos puedan ver cuán arrogantes y soberbios han sido. Y vean cómo en el versículo 1 les dice, viene un día ardiente como un horno. Okay, a lo mejor a ti y a mí esta cuestión de como un horno no se nos viene mucho a la mente porque no vivimos en este tiempo. Para nosotros un horno es un horno de estufa, ¿verdad? En donde metemos un pastel y ya. Pero para el tiempo del pueblo de Israel, lo que mejor nos podemos imaginar como un horno es en el tiempo de Daniel, en el tiempo del rey Nabucodonosor de Babilonia. Muy probablemente has escuchado esa historia, de cómo Nabucodonosor mandó calentar un horno de fuego para poder echar a 3 hombres que no quisieron adorarse, que no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Dice que el fuego era tan fuerte que la gente que estaba alimentando el horno, cuando abrieron la puerta, ellos fueron quemados. O sea, ellos no tenían por qué haber muerto ahí. Y el simple hecho de abrir la puerta para meter a los 3 que iban a quemar, ellos murieron quemados. Esa es la idea de un horno en el tiempo de la Escritura. Un lugar en donde las llamas eran tan fuertes que el cuerpo que caía era calcinado tan rápido. Ahora escucha cómo Malaquías lo está diciendo de manera poética, no está diciendo literal que va a haber otro horno, porque escucha lo que dice. Viene el día ardiente como un horno. No dice que sea un horno, sino como un horno. ¿Para quiénes? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Para quién es ese horno? Soberbios y todos los que hacen mal. Ahora imagínate, después de 3 capítulos donde el pueblo se ha estado quejando del Señor, el Señor como que toma la palabra por medio del profeta Malaquías y le dice, ok, ahora me toca a mí. Okay. Viene un día en donde todos los soberbios y todos los que han hecho mal serán enviados a ese horno. Dice, y ese día viene y se les prenderá fuego. Y ahora escucha lo que dice. Al final del versículo dice, y no se les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué quiere dar a entender esto? No es una aniquilación donde el ser humano dejará de existir, sino está hablando de una destrucción, de un ser consumido por completo, donde no habrá una sola partícula del ser humano que no sufra las consecuencias de esta acción de Dios por el rechazo. Ahora, interesante es que parece ser como que nos da una esperanza porque dice los que son soberbios y los que hacen mal. Muy probablemente a tu edad tú has de decir, yo no he hecho cosas malas. Yo no me he portado mal. O yo no soy tan soberbio. Pero la realidad, muchachos, es que no hay una sola persona de este lado del mundo que nunca haya pecado. Hasta en lo más mínimo. Ni uno. A lo mejor no has pecado como otros han pecado. A lo mejor nunca has pecado de la manera en como yo he pecado, o como ha pecado Marco, o como ha pecado Aarón. Muy probablemente nunca has pecado de esa manera, pero has pecado. Y a lo mejor lo más fácil que se me viene a la mente, porque pensar en pecados para ustedes hay un sinfín, pero hay uno bien interesante, que es la honra a los padres. Sí, sencillo, porque al día de hoy
Todos los que estamos aquí tenemos papá y mamá. Ya sea que estén con nosotros, yo no tengo papá, mi papá nunca estuvo conmigo, siempre nada más ha estado mi mamá conmigo, así que puedo hablar desde una postura en donde yo no tengo papá, pero en mis 47 años nunca he hablado mal de mi papá y no lo conozco. Bromeo con mis hijos acerca de mi papá, pero nunca he hablado mal de mi papá, aunque no lo conozca. Y tengo a mi mamá ha estado conmigo toda la vida. Interesante es que cuando tú ves un pasaje como la honra a los padres, es el único mandamiento que dice que tiene una promesa. ¿Cuántas veces tú has deshonrado a tus padres por mantenerte en una soberbia personal? Y ojo, fíjense bien lo que voy a decir. Y aquí están 3 de mis hijos. Yo no soy un padre perfecto. Yo fallo un montón de veces. Un montón de veces. Pero interesante que el texto no dice, honra a tu papá si es un buen papá. Eso no dice el texto. No dice, honra a tu mamá si es una buena mamá. Eso no dice el texto. El texto dice, honra a tu mamá, honra a tu papá. ¿Por qué? Porque te va a ir bien. Ok, ¿todos hemos deshonrado a nuestros padres? Claro. Muchas veces he deshonrado a mi mamá. Muchas veces he deshonrado desobedeciendo a mi madre. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero en su momento lo hice. Ahora, la pregunta es, ¿yo entro en esa categoría? Claro que sí. Soy un hombre que ha hecho el mal. Y al igual que el pueblo, ¿y por qué he hecho el mal? Porque yo he querido eclipsar a Dios. Yo no he querido ver la belleza de Dios y he querido ver mis propios deseos pecaminosos. No he querido ver la belleza de Dios por querer vivir la belleza de mi propia vida, de mis propios deseos, de mis propias pasiones. Y eso es algo que el pueblo de Dios estaba experimentando. Pero como todo eclipse, no todo se queda en la oscuridad. Este es mi segundo punto. Después de la oscuridad del eclipse, siempre viene un amanecer. Escucha conmigo, ve conmigo el versículo 2 y 3. Dice, pero ustedes. La pregunta es, ¿quiénes van a ser esos ustedes? Dice versículo 2, pero ustedes que temen a mi nombre, a ustedes se levantará el sol de justicia. Un sol que dice que va a tener como alas, y esas alas van a traer salud al pueblo. Dice, de tal manera que ustedes saltarán como terneros en el establo. Muy probablemente, tampoco tú y yo tenemos idea de lo que se trata eso, salvo acaso seas ganadero. Pero la idea que me da aquí son de esos terneritos, ¿verdad? Que salen del establo y comienzan a brincar bien feliz por todo el monte, por la libertad que tienen, la salud que tienen y la fuerza que tienen. Dice verso 3, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán cenizas bajo las plantas de sus pies el día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos. Aquí es una segunda persona, y es ustedes. Y la pregunta que surge en el texto es, ¿quiénes son ellos, Señor? Porque todo lo que tú lees en capítulo 1, 2 y 3 y la primer parte del 4, dice, Señor, esta gente no te teme. Esta gente no teme a tu nombre. Esta gente lo que ha hecho es estarte echando en cara, Señor, 1000 cosas. Todo porque no les parece bien lo que tú estás haciendo. Te han reclamado que tú los amas. Te han reclamado que por qué te sientes si ellos están yendo a la iglesia pero no te reconocen como Dios. ¿Cómo es que tú te sientes, Señor? Porque aún hasta les reclama la cuestión del dinero. Ustedes me están robando porque no están dando lo que tienen que dar. Y todavía el pueblo tiene la desfachatez de decirle, dinos en qué te hemos robado. Dime qué te debo. Dime qué te debo. Casi para decirle, y te lo pago ahorita, para que no andes con tu lloradera, Señor. Este es el tipo de personas.
Pero termina Malaquías y dice, pero ustedes que temen al Señor, para ustedes va a salir el sol de la justicia. Y va a venir como con alas que traen salud y va a traer sanidad a sus vidas. Ahora piensa esto conmigo. Este es un texto muy esperanzador, porque si lo contrastas con el versículo 1 donde dice, hay unos que van a ser echados al horno de fuego y hay otros que van a traer sanidad por el sol de justicia, esto es una muy buena noticia. Pero la pregunta que quiero llevarte a reflexionar es lo siguiente. ¿Cuál es la característica de este tipo de personas en el versículo 2? ¿Qué dice? ¿Cuál es la característica? En versículo 2. Temen a su nombre. ¿Qué se entiende por temer al nombre de Dios? Alguien que quiera decirlo bien fuerte y rápido. ¿Qué significa tener temor del nombre del Señor? No es tener miedo, No es una onda donde tenemos miedo de Dios. Temer al Señor es tener un temor reverente por Él, tenerlo en muy alta estima, o en una estima que sobrepasa la estima de cualquier otra cosa. Temer al Señor de manera reverente es considerarlo a Él supremamente superior a cualquier otra cosa. Temer al Señor de manera reverente es tenerlo como el único sol que brilla en todo el universo y en toda la existencia. La pregunta es, ¿quién de ustedes, incluyéndome a mí, tememos al Señor de esa manera? ¿Saben quién? Ni uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que este texto se vuelve algo muy esperanzador? Si nadie de nosotros puede temer a Dios de esta manera. Y aquí es donde Malaquías nos quiere apuntar a alguien que sí tiene la virtud de temer al Señor de una manera tan majestuosa y tan gloriosa que Él se puede levantar como un sol de justicia para otros. Acompáñame, por favor, al libro de Hebreos. No pierdan Malaquías, aunque yo sé que muchos ya lo están perdiendo. Pero vayan a Hebreos capítulo 5. No pierdan Malaquías, ¿ok? Hebreos está adelante en el Nuevo Testamento. Bueno, y si las traes, no, pues les quitaron los celulares, ¿verdad? Hebreos capítulo 5. Alguien que lo tenga lo va a leer fuerte. Y otro, por favor, ayúdeme a leer Juan 8:29. Primero Hebreos. ¿Quién tiene ya Hebreos? Hebreos 5:7. Adelante, Uriel, bien fuerte, Hebreos 5:7. Fíjense cómo Hebreos nos está hablando de Cristo en los días de su carne, suplicando y rogando con gran clamor al Padre para ser librado de la muerte. Y dice que Él fue escuchado por el temor reverente que Él tenía por el Padre. Ahora escucha esto. Cristo clamó al Padre para que el sufrimiento no viniera sobre Él. Y Hebreos nos dice que el Padre escuchó el clamor. Y aún así, Cristo terminó sufriendo en la cruz del Calvario. Los horrores del horno de fuego cayeron sobre Él.
Y el padre lo escuchó. El padre oyó su voz y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa si es posible. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el padre escuchó cada uno de los clamores. ¿Para qué? Para que todos aquellos que pudieran creer o que creyeran en él fueran librados precisamente de ese horno en donde lo de menos, muchachos, es el fuego. Es una eternidad sin Dios. Malaquías nos habla de un tipo de hombre que teme al Señor, a quien el sol de justicia le trae sanidad a su alma. Ninguno de nosotros, de manera natural, tememos a Dios de esa manera. Así que podría parecer como que estas palabras de Malaquías fueran algo muy ilusorio para nosotros, porque lo natural de nosotros es ser soberbios y orgullosos. Lo natural de nosotros es pensar que como somos jóvenes no sabemos las respuestas de la vida. Lo natural para nosotros es pensar como jóvenes que estas cosas de Dios son para los viejitos, no son para nosotros. A nosotros nos toca vivir ahorita la vida, echar despapalle, relajo, vivir la vida. Y ya después veremos cómo le hacemos. Ese es el pensamiento de muchos de nosotros. Es el pensamiento de muchos de ustedes. Es que la vida Dios no me la dio para ser aburrida. No, efectivamente, Dios no te la dio para que fuera aburrida. Dios te la dio para que la disfrutes y la disfrutes al máximo. ¿Pero cómo? Temiendo al Señor. Pero yo no puedo temer al Señor, Cristian. No, tú y yo no podemos temer al Señor. Pero sí hubo uno que en la cruz temió al Señor. Y Hebreos nos dice que ese fue Cristo. Ahora, alguien léanos Juan capítulo 8. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Wow. Hebreos nos dice que aquel que caminó en rectitud, porque el versículo 3 dice algo bien interesante, porque habla de estos personajes que van a pisotear a otros, ¿verdad? Como si fuéramos alguien aquí de manera jocosa dijo: es que Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros, ¿verdad? Ese es un buen cliché de cotorreo, pero en la vida real, el mejor guerrero que Dios ha tenido es Cristo. A Él le dieron la mejor batalla y Él la libró. ¿Quién puede pisotear precisamente los del versículo 3? Solamente Jesús. Porque Él es el hombre que ha vivido de manera perfecta ahí. Entonces vean cómo el eclipse se va moviendo. Hay un horno de fuego para aquellos soberbios y arrogantes, pero para los que temen a Dios hay esperanza. Hay un sol de justicia que va a traer sanidad y que va a traer alegría y que va a traer gozo para vivir la vida aquí y hasta la eternidad. Y este es mi tercer y último punto. ¿Qué viene después del amanecer? Porque el sol de justicia está brillando en medio de todo. Viene el despertar del pueblo. Versículo 4. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío el profeta Elías antes, y escuchen esto, vean otra vez el corazón compasivo de Dios, antes de que venga el día grande y terrible. Antes de que venga el día terrible, yo les voy a mandar al profeta Elías, porque él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Qué está diciendo Malaquías? ¿Qué nos está
llamando a Malaquías a ver. Esa es como una palabra de ánimo. Es como si Malaquías dijera, hey, el eclipse acaba de terminar. Acaban de ser disipadas todas estas cosas que vienen a estorbar y de ver la belleza de Jesús, la belleza de Dios. ¿Qué hacemos? Escucha, acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, de sus estatutos, de las ordenanzas que yo le di para todo Israel. ¿Es solamente acordarnos de 66 libros aquí escritos? Podríamos pensar que probablemente se está enfocando solamente en esto. Pero la realidad es que este libro, muchachos, así como libro, pues no es más que letras. Pero este libro tiene algo en especial. No el libro en sí mismo, sino a quien está apuntando el libro. Pablo nos dice en el libro de Gálatas que el fin de la ley es que tú y yo conozcamos a Jesús. Nosotros necesitamos responder al llamado de Dios. ¿Dios te ama? Claro que te ama. Te ama tanto que envió a su Hijo. Te ama tanto que te ha puesto en una familia de fe. No es perfecta, ninguna familia es perfecta, muchachos. Nadie. Ninguna iglesia es perfecta. En todas vas a encontrar un montón de cosas. Pero, ¿cómo respondemos a un llamado donde el Señor se está levantando como el sol de justicia, donde está diciendo, hey, quita todas estas cosas que te están eclipsando de verme a mí? Ahora, hay cosas que ni siquiera han de ser pecaminosas en tu vida, pero se vuelven pecaminosas cuando comienzan a tomar el lugar que le corresponde exclusivamente a Dios. Amigos, novio, novia, redes sociales, no sé cuántas cosas más puedas vivir. El deseo de querer ser aceptado por los demás, el deseo de querer ser valorado por los demás. Todo porque has querido poner cosas que eclipsan la belleza de Dios. El mejor regalo que te puede pasar en la vida es la contemplación y es pedirle al Señor que Él traiga esa sanidad a tu corazón. Y no es que estés enfermo, sino que te regale la belleza de contemplar a su Hijo en tu caminar hacia la eternidad. Solo aquellos muchachos que permanezcan bajo el sol de justicia van a permanecer firmes en el día del horno. Solo aquellos que estén bajo el sol de justicia de Cristo permanecerán firmes en el día del juicio. Yo ya pasé por tu edad siendo cristiano. Y yo fui un joven sumamente legalista. Yo me privé de muchas cosas durante mi juventud por no entender la belleza del Evangelio. Fui muy religioso. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida. Desde los 8 años. Conozco la iglesia cristiana, conozco la Biblia. Pero durante el tiempo que yo tuve tu edad, yo fui sumamente religioso. Me privé de muchas cosas. Y cosas que ni siquiera eran pecaminosas. Y de las cosas que hice eran pecaminosas. Y que después sufrí las consecuencias de mi pecado. Y todo por perder de vista el sol de justicia que desde pequeño se me predicó. Y lo vi como algo normal, como Marco nos lo predicó ayer. Yo entraba dentro de la gente que Marco predicó ayer.
Llevo 40 años en la iglesia. Y yo puedo decir, híjole, otra vez lo mismo. Mismo Jesús, misma Biblia, mismos mandamientos, mismos cantos, misma iglesia. Chale, Señor, me voy a dar un tiempo. Pero lo mejor que nos puede pasar es cada día poder levantarnos y poder decir, Señor, hoy quiero contemplar el sol de justicia. Porque sabes que es una realidad. Que yo también pensé igual que tú. Estoy joven, tengo toda una vida por delante. Lo que tú no sabes es cuándo serás llamado a la presencia del Señor. Y ese día ya no habrá vuelta atrás. Ese día dirías, chin, si tan solo me hubieran dado un día más. No, si te lo hubieran dado, ¿sabes qué hubieras hecho? Exactamente lo mismo. ¿Significa que entonces el sol de justicia quiere amargarme la existencia? No, Él quiere que la disfrutes. Con sanidad, disfrutándola. Deja de poner cosas y ten cuidado de las cosas que el mundo quiere poner para eclipsar a Jesús. Déjenme orar por ustedes y por mí. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos este privilegio, Señor, del día de hoy. Poder acercarnos a tu palabra, poder escuchar tu consejo. Señor, cada uno de los que estamos aquí, no importa si no somos jóvenes, aún los adultos, Señor, tenemos muchas cosas que eclipsan tu belleza en nuestras vidas. El trabajo, los afanes de la vida. Señor, nuestros placeres personales. Y dejamos de contemplar, Señor, la belleza de Jesús. Padre, queremos pedirte que tú nos perdones. Perdona nuestra soberbia. Perdona nuestro orgullo, nuestra arrogancia, Señor, pensando que te debemos a ti, que tú nos debes a nosotros, el que nosotros estemos aquí escuchándote hablar. Cuando en realidad, Señor, somos nosotros los que estamos sumamente agradecidos por tu gran compasión. Señor, permite que cada uno de nosotros quitemos aquellas cosas que nos están robando tu belleza. Cosas que nosotros estamos poniendo. Y otras cosas, Señor, que el mundo quiere ponernos. Señor, concédenos amigos, como lo veíamos ayer. Amigos que nos ayuden a crecer. Amigos que nos ayuden a caminar en el sol de justicia, en la rectitud del sol de justicia. Señor, confiamos en tu obra, en Jesús. Amén.